Hola chicos, bueno, eh, bienvenidos a Interfaces de vuelta. Eh, no sé qué será este cuatrimestre. Bueno, la idea un poco de este video es mostrarles un poco Kotlin, cómo funciona. No para que con esto salgan andando, sino para que tengan una idea más o menos de qué va la cosa. Y por ahí cuando se tengan que sentar, ya reconozcan algunas de las cuestiones que vamos revisando acá. Como siempre digo, esto no es una clase exhaustiva de Kotlin, ustedes no van a salir aprendiendo Kotlin de acá. Un poco la idea nada más es para darles una presentación y que después puedan buscar y entender mejor qué es lo que está pasando. Ya saben, las clases están suspendidas hasta el 31 de marzo, con lo cual no hay ningún tipo de material obligatorio que podamos darle. Estamos haciendo esto para que ustedes puedan avanzar con Kotlin y que el resto del cuatrimestre sea un poco más sencillo y no tener que andar por ahí perdiendo una o dos clases con la tecnología. Vamos a ver cómo siguen las clases, no tenemos muchas más novedades que lo que tienen ustedes. Cuando sepamos más se comunicará la carrera, nos comunicaremos nosotros, iremos viendo. A priori las clases deberían estar volviendo o deberían estar arrancando el 1 de abril. No sabemos si de forma presencial o va a ser todo remoto. Iremos viendo. En general solemos arrancar con una clase de introducción a las interfaces. La vamos a dar más adelante. Vamos a arrancar un poco con esta clase de Kotlin. Para el que no lo sepa todavía, Kotlin es un lenguaje de propósito general creado por la gente de JetBrains, son las personas que hacen IntelliJ, WebStorm, PyCharm, toda esa suite de IDEs, como esta que tengo acá abierta. El nombre de referencia a la isla de Kotlin. No sé si tiene algo que ver con que Java referencia a la isla de Java o no. Eh, la ventaja que tiene Kotlin es un lenguaje con tipado estático, al igual que Java, compila la JVM de Java, entre otras cosas, pero tiene inferencia de tipos y tiene una sintaxis muchísimo más amigable que la sintaxis de Java, porque le saca todas las porquerías que en Java generalmente molestan y son demasiado verbosas. En Kotlin todas esas cosas vuelan un poquito. Eh, no solo esto, Kotlin compila la JVM, también podemos usar Kotlin para crear aplicaciones en Android, ¿sí? Compila a Android nativo, compila después también a JavaScript o puede compilar directamente a código assembler. Hay un montón de ventajas. Nosotros nos vamos a enfocar pura y exclusivamente en lo que tiene que ver con la compilación a la JVM, o sea, lo vamos a usar como si fuese Java común y corriente, eh, pero nada, con una sintaxis un poco más amigable. Lo que tengo acá es un Hello World de Java, ¿sí? Para arrancar quiero mostrarles un poco las diferencias. Eh, Como ustedes saben, el entry point de Java tiene que ser una clase que declara un método estático main, que es este que tenemos acá. El main recibe los argumentos que va a recibir el programa, instancia el greeter, ¿sí? Le pasa el primer argumento como parámetro y llama al método de instancia greet. ¿Sí? Está la clase greeter que tiene un método de instancia name, que es una string. Le paso un argumento al constructor name, lo guarda en la variable de instancia y el método void, ¿sí? Lo único que hace es un print line a hello name. Yo lo que hice acá para correrlo fue editar el main y agregarle un argumento, el nombre, ¿sí? No sé, acá le pueden poner el nombre que quieran, yo le puse UNQ, le pueden poner Juan o lo que quieran. Entonces cuando lo corro, acá por consola, esperen que me quede un poquito más abajo, sí, ahí creo que lo ven, Hello Juan, ¿sí? Un clásico programa de Java, no tiene demasiado silencio. Acá es donde viene la diferencia, lo voy a poner en paralelo así pueden más o menos ver. Este de acá, el de la derecha, es un programa equivalente pero en Kotlin, ¿sí? Primera diferencia, que el entry point en Kotlin no tiene que ser un método main dentro de la clase, sino que puede ser una función que esté por afuera de cualquier clase. En Java todo tenía que estar adentro de una clase para que ande, por esa cuestión de pureza de los objetos o lo que sea. Bueno, en Kotlin
no son tan estrictos en ese tipo de cosas, sobre todo porque es un poco medio multiparadigma, ¿sí? Uno puede escribir no solo orientado a objetos, sino también un poco a nivel funcional. Bueno, entonces tenemos el entry point que es un main. Eh, Todos los métodos y funciones en Kotlin tienen la palabrita reservada fun, ¿sí? Eso para decir que es una función o que es un método, ¿sí? Esperen que tiré todo el mate acá. Okay. Los argumentos en Java se escribe del lado izquierdo el tipo de la variable del argumento que vamos a usar y del lado derecho el nombre. En Kotlin es al revés. Tenemos primero el nombre del argumento y después el tipo para indicar que es un array de strings. Decimos, bueno, que es algo de tipo array y el tipo de los elementos del array van a ser strings. Y adentro hace lo mismo que la función de Java, con la diferencia que no necesito ponerle new. ¿Sí? Si yo pongo new, esto me dice que no lo entiende. No hay que poner new para instanciar las clases. Alcanza con el paréntesis. Esto ya lo está instanciando. Greater args 0 le paso el primer elemento de los argumentos del programa. Y invoco al método greet. ¿Sí? En lo que respecta a la clase, para empezar no necesitamos usar un package, es opcional usar package dentro de Kotlin. Los vamos a terminar usando después porque es más ordenado trabajar con package, pero sepan que no hace falta ponerlo. Yo puedo definir un conjunto de clases y objetos en un espacio sin nombre, ¿sí? Class, para definir el nombre de la clase, no tengo que poner el scope. Por defecto todo lo que es scope en Kotlin es public. Si yo quiero hacer que algo no sea public, sí le escribo el scope, ¿sí? Private o package, creo que es el otro, o no, acá no funciona, eso es solo en Java. Protect, pero bueno, acá algunas cosas no funcionan. El constructor, acá tenemos el constructor en Java, era como si fuese un método más. En Kotlin no hace falta, o muchas veces no hace falta. Si yo pongo entre paréntesis cuando defino la clase, cuál es el argumento que me va a llegar, acá estoy a la vez definiendo el argumento que me va a llegar, que es el string name, y al mismo tiempo estoy declarando una variable de instancia, y mágicamente Kotlin hace la asignación que está acá, también Kotlin la hace. Todas estas cosas juntas, declarar la variable de instancia, definir el constructor, pasarle el argumento y guardar el argumento en la variable de instancia, todas estas 4 líneas de código, 3-4 líneas de código, Kotlin las hace de esta manera. Es en la misma definición de la clase, solamente me alcanza con decirle que esto es una variable de instancia, que se dice val, ¿sí? A las variables de instancia, en realidad a las variables, ahora vamos a ver más adelante algunas cuestiones. El nombre de la variable, que también es el nombre del argumento, el tipo del dato, que va a ser string. ¿Sí? Esto guarda automáticamente, esta asignación la hace automáticamente Kotlin. ¿Sí? Con lo cual, nada, ya Prairie reduce un montón algunas líneas. El método greet de saludar, ¿sí? No hace falta que yo le ponga que sea public, y no hace falta que le ponga el método que está retornando. Esto en realidad, el void es unit, ¿sí? Acá estoy diciendo esto es public void greet. Esto, bueno, lo defino como, en vez de poner public, esto ya es public, ¿sí? Si yo quisiera que esto fuese privado, lo pongo private, pero si no, el public es por defecto, ¿sí? Acá me está diciendo que es redundante, no hace falta la visibilidad, ya lo tengo. Y después de que define la función, pongo dos puntos y es el tipo de retorno. En este caso es un void del lado de Java, del lado de Kotlin, en vez de llamarlo void, lo llaman unit. Unit significa que no está devolviendo nada, es el equivalente al void de Java. Y el cuerpo del mensaje, a diferencia de Java, ya tiene un método tipo shortcut, que es un printline, en vez de tener que usar el system out printline de Java, que por ahí es medio molesto. Tengo directamente, perdón, se me fue tengo directamente un helper que lo hace un poquito más corto, y en vez de tener que concatenar acá un string con la variable, puedo usar string interpolation. Si yo le pongo el signo pesos, reconoce que lo que viene a continuación es una variable, con lo cual yo acá puedo
tener una forma un poco más ordenada. Esto se llama String Interpolation, búsquenlo. La inferencia de tipos me está diciendo que es redundante el tipo de retorno de unit porque ya lo puede inferir, ve que no hay nada de retorno, con lo cual esto lo puedo sacar. Si yo corro esto, si yo lo corro me va a dar un error, me está faltando un argumento. No tengo nada en el argument 0, así que voy a hacer lo mismo que hice con Java, lo voy a editar y le voy a poner como argumento interfaces. ¿Sí? Este va a ser el argumento de mi programa. Lo corro y ahora sí me dice hola interfaces. Ahí lo debería estar viendo. ¿Sí? Bien, esto un pantallazo general para que entiendan un poco las equivalencias. El punto y coma tampoco es necesario. A ver, a grandes rasgos, el scope es public por defecto, no necesito package, no necesito punto y coma, no necesito la palabra reservada de new, no necesito un constructor explícito, ¿sí? Lo puedo definir de una manera bastante más implícita. Los tipos de variables o los tipos de retorno, en vez de ir a la izquierda como en Java, van a la derecha después de un dos puntos, y algunos shortcuts, ¿sí? Bien, vamos a pasar, esto ya lo podemos sacar, esto ya lo podemos sacar, lo sacamos este, bien, vamos a ver un poco de funciones, ¿sí? Ya les dije, defino con la palabra reservada fan, escribo el nombre de la función, ¿sí? Acuérdense que acá no necesariamente todo es un objeto, con lo cual no tienen que estar las cosas siempre dentro de un objeto como en Java. Puedo definir funciones fuera de cualquier scope. Esta es básicamente una reescritura de println, ¿sí? Simplemente para que lo vean. Recibo una variable que se llama message de tipo string y no retorno nada, por eso retorno el unit y esto va a ser println, ¿sí? Acá le estoy invocando dentro del main, print message hello, eso va a ser ese print. Esta otra función, print message with prefix, tiene bastantes cosas. Fíjense que le estoy llamando 3 veces, así que voy a aclarar algunas cuestiones. Para empezar, tengo dos argumentos, perdón, de la función, message y prefix, ¿sí? El primero es de tipo string, el segundo también es de tipo string, pero acá le estoy haciendo un igual info. Esto lo que quiere decir es que esto tiene un valor por defecto. Yo sí o sí necesito pasarle el primer argumento para tener el valor de message, pero el segundo argumento prefix es opcional. Puedo pasarlo o no pasarlo. Si lo paso, se usa el valor que le estoy pasando, y si no lo paso, se usa el valor por defecto, que es el que estoy declarando acá en info. Esto internamente llama de vuelta a la función println, donde pone entre corchetes el valor que tiene prefix, que si es algo que ustedes le pasaron va a usar ese, si no es uno por defecto, y el mensaje que le están queriendo pasar, ¿sí? Acá lo usamos de forma bien explícita, pasándole los dos argumentos hello y log. Entonces esto va a imprimir, lo que va a imprimir acá va a ser log hello, ¿sí? Acá le estamos pasando solamente el argumento del mensaje, con lo cual esto lo que va a imprimir va a ser info hello, porque está usando el valor por defecto que está acá, dado que no le estoy pasando el segundo argumento, ¿sí? Recuerden, cuando uso valores por defecto, el segundo argumento es opcional. Y lo que pasa en el tercer caso es que en Kotlin yo puedo invertir, digamos, el orden de que invoco los argumentos, ¿sí? En Java, si yo voy declarando esto así, el primer argumento va a ser message, el segundo va a ser prefix, etcétera, etcétera. En Kotlin eso sigue funcionando porque acá los tengo que le tengo que pasar los argumentos en orden, pero si yo declaro el nombre del argumento que le estoy pasando, no necesito pasarlos en el mismo orden, puedo pasarlos en cualquier orden, ¿sí? Acá los estoy invirtiendo, entonces esto obviamente va de vuelta a decir hello, ¿sí? Ay, me falta un comentario para que no me rompa el, el linking de líder. Entonces estoy pasando como primer argumento log, pero lo estoy nombrando, ¿sí? Le estoy diciendo cuál es el argumento, y como segundo argumento message, que también lo estoy nombrando, ¿sí? Ahora vamos a correr esto para que me crean, ¿sí? Vamos a comentar ahí y vamos a correr main. Esto va a imprimir primero hello, ahí lo tenemos.
Primero hello, que es lo que estábamos invocando esta primera función de print message. Hello log es lo que yo les decía, info. Y el tercero log hello, ¿sí? Como al nombrarlos, al usar el nombre que se le está declarando a esa función, puedo pasarlos en cualquier orden siempre y cuando los esté nombrando bien. Por otro lado, vamos a descomentar acá, total, esto ya lo vamos a usar ahora. Una función que sí tiene un retorno, ¿sí? Esto es la función que suma, no hace ninguna magia. Le pasas un X y un Y, los dados de tipo entero, retorna la suma, ¿sí? Nada más. Le pongo explícitamente que retorna algo de tipo int, ¿sí? Que es esto que está acá. Y la función multiply, que como se imaginarán, multiplica dos números. Le paso dos números X y Y y los multiplica. ¿Qué es lo que está pasando acá? Epa. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que en vez de usar los bloques como venía usando antes, Kotlin te permite escribir funciones inline en una misma línea. Cuando puedo escribir funciones inline, una de las cosas que yo me puedo evitar es el return. ¿Sí? No necesito retornar nada de forma explícita. ¿Sí? Fíjense que acá me dice que return is not allowed for function with expression body. Cuando estoy usando de forma inline, ¿sí? En la misma línea, hay una única evaluación, con lo cual la evaluación de esa parte del código es a la vez el return. Entonces no necesito y no tengo que ponerlo explícitamente. Muchas veces esto hace que el tipo también pueda ser inferido, ¿sí? Si bien acá no me lo está marcando, pero nada, puede inferir que este tipo es int, salvo que ahora me rompa. Así que vamos a probarlo. Esto es muy cómodo cuando tenemos funciones cortas. Ya alguien hizo Java funcional en Haskell. No, como piña. Si tengo funciones cortas, ¿sí? Como ser esta, por ejemplo, me evito bastantes líneas. Me evito abrir el bloque, me evito el retorno explícito, cerrar el bloque en otra línea, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a correr de vuelta todo esto. Y ahí tienen lo que les decía. La función suma 1 más 2 me da 3 y la que multiplica 6 por 7 me da 42. Bastante cómodo algunas cosas. Bien, sigamos. Esto ya lo puedo cerrar. Vamos a variables. ¿Sí? Vamos a ver un poquito de algunas cuestiones de variables. Lo tengo todo metido dentro de un main para que no me chille. Solo tenemos dos tipos de variables en Kotlin. ¿Sí? Lo que son var y las que son val. Las dos son palabras reservadas para declarar variables. ¿Cuál es la diferencia? Que lo que son var son variables de tipo mutables, o sea que yo le puedo asignar valor y después se lo puedo modificar, ¿sí? Y las que son val son inmutables, significa que yo una vez que le asigno un valor, ese valor ya no puede cambiar, no le puedo volver a asignar un nuevo valor a esa variable, ¿sí? Puedo, digamos, acá hay varias cosas de las inferencias también que voy comentando. Eh, digamos, el primer ejemplo es una variable mutable que está tipada de forma explícita, ¿sí? Vamos a ponerle con tipado explícito, ¿sí? Y que está inicializada. Declaro una variable var que se llama a y el tipo es de tipo string y la estoy inicializando con un valor initial, ¿sí? Estoy declarando la variable que es una variable mutable con un tipado explícito que es string inicializada con el valor inicial. De segundo ejemplo, una variable inmutable en este caso, ¿sí? De vuelta con tipado explícito y que está inicializada. ¿Sí? Esto es una variable b que tiene un tipo int y el valor que tiene que le asigno al inicializarlo es 1. ¿Sí? Hasta acá nada demasiado loco, suena coherente. Tercer caso, variable inmutable c. En este caso no le estoy explicitando el tipo de dato, sino que dejo que Kotlin lo infiera, porque como lo estoy inicializando con un 3, este 3 es un entero, ya puede asumir que la variable c es de tipo entero. Al ser una variable inmutable, fíjense que yo no puedo asignarle otro valor. Si yo le quiero asignar otro valor, me dice que val cannot be reassigned, o sea que la variable c no puede ser reasignada con otro valor. Eso me permite no pisarla, ¿sí? Es bastante útil.
si no quiero tener variables reutilizables, es algo que se hace bastante. Puedo declarar de la misma manera una variable mutable, o sea que sí la puedo reasignar. Eh, la declaro con tipo, pero no la inicializo, ¿sí? Si yo no le declaro el tipo a una variable inmutable, me dice que la variable tiene que tener o bien el tipo o bien ser inicializada. Si no puedo declarar una variable sin tipo o sin inicializar. O sea, si le inicializo va a poder inferir el tipo, pero si no, tengo que poder declararle el tipo. Declaro la variable d y luego la inicializo. Y también puedo hacer lo mismo con las variables inmutables, pero en algún momento tengo que inicializarlas, ¿sí? Yo la puedo declarar, pero bueno, en algún momento va a haber que inicializarla porque si no, obviamente no la puedo usar. En este caso declaro la variable e inmutable de tipo entero y acá le asigno valor o 10 o 20. Esto puede parecer como que les estaba mintiendo diciendo, me estás diciendo que no puedo reasignarle un valor a la variable e y vos le estás asignando primero un 10 y después un 20. Podría ser, pero en realidad no pasa eso, porque el compilador es lo suficientemente inteligente para darse cuenta que como está en un condicional, o bien se le va a asignar un valor o bien se le va a asignar otro, ¿sí? Si yo en vez de poner esto en un condicional hiciese esto, ¿sí? Obviamente le puedo asignar el valor 10, pero después no le puedo asignar el valor 20, ¿sí? Val cannot be reassigned. Pero no es el caso. El caso es que estoy dentro de un condicional y el condicional se permite que se va, ok, yo sé que no voy a entrar a las dos ramas. El compilador dice voy a entrar en una o voy a entrar en la otra. ¿Sí? Tengo todos los prints para que me crean. Vamos a correrlo. ¿Sí? Tenemos el initial, el 1 que le estoy asignando a la B, el 3 a la C, el 4 a la D. Y al E le estoy asignando, bueno, como puse true le asigno el E. Si yo acá le pongo false y esto lo vuelvo a correr, esto tendría que decir 20. ¿Sí? Exacto. Bueno. Bien. Vamos a seguir. Paso 3. Esto es algo bastante interesante, es una propiedad bastante interesante que tiene Kotlin, que es el manejo seguro del null. ¿Sí? Eh, el... No sé si esto, yo creo que lo quise pausar y no sé si lo pausé. Bueno, no importa. El uso del null, perdón, como les decía, si esto no se pausó, corregí y sigue. Bien. Estoy tratando de descubrir algunas funcionalidades. Eh, bien. Kotlin tiene un buen manejo de lo que sería el null pointer exception para tratar de evitar el tan odiado null pointer exception. Kotlin maneja la posibilidad de que cuando yo declaro el tipo de una variable, cuando declaro una variable con tipado, esa variable no puede ser null, ¿sí? Acá tengo una variable never null que es de tipo string, ¿sí? Pero lo interesante de esto es que si yo le quiero asignar un valor null, ¿sí? Al ser una variable mutable, puedo asignarle un valor, ¿sí? Yo podría asignarle cualquier cosa y esto está bien, pero lo que no puedo hacer es asignarle null, ¿sí? A una variable de cualquiera sea el tipo, no le puedo asignar null. Eso me previene a nivel de compilación que se guarde una variable con un valor nuleable, ¿sí? Y si el caso es explícito, salta en tiempo de compilación. Si obviamente depende de algún input que viene de afuera, bueno, se romperá todo el programa. Pero bueno, hay formas igual de controlarlo. Entonces, ¿qué pasa si yo sí quiero tener una variable que pueda tener un valor null? Una variable nuleable, ¿sí? Es de tipo string, pero le agrego un signo pesos. Ese signo pesos significa, ok, esta variable va a ser o bien de tipo string o bien null. ¿Sí? Esta variable sí la puedo nullear. Le puedo asignar null y está todo bien. También le puedo asignar un string de todo bien y me lo tomo. Entonces, si yo quiero un valor que pueda llegar eventualmente a tener valores nulos y que eso sea correcto, le tengo que definir el signo de pregunta para decir, ok, esto puede ser de ese tipo o puede ser
null. Si yo uso la inferencia de tipos de Kotlin, ¿sí? No le estoy declarando, acá no le estoy declarando explícitamente string, sino que estoy dejando que lo infiera por la asignación de la inicialización, eso automáticamente es de tipo string, ¿sí? No va a ser nuleable. El contenido que es inferido, cuando el tipo es inferido, eso no puede ser nuleable porque para eso lo tengo que declarar explícitamente. Si yo quisiera que esto pueda aceptar el null, se lo tengo que declarar explícitamente. Ahí está, ahora sí. Y esto ahora sí puede aceptar null, ¿sí? Pero la inferencia no me deja que eso sea nuleable. Lo mismo pasa con los argumentos de las funciones. Si lo vimos para las variables, en los argumentos de las funciones pasa exactamente lo mismo. Yo puedo declarar una función donde el argumento es un string que no va a ser null y va a ser de tipo string, ¿sí? Y esto va a volver algo de tipo int. Lo que hago es al string le pido el length, la cantidad de caracteres, nada más. Si yo evalúo esta función string length never null, va a estar todo bien. La variable never null yo ya sé que nunca iba a ser nula, entonces esto es de tipo string y esto es de tipo string, ¿sí? Está todo bien. Pero si yo le quiero invocar con la variable de string nuleable, que es esta que está acá, esto me da un error de compilación de tipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto espera algo de tipo string, pero está recibiendo algo de string signo de pregunta, ¿sí? Con lo cual es algo que puede ser un string, pero puede ser un null. No es el mismo tipo. Esto no es el mismo tipo que esto. Son dos tipos de datos distintos para Kotlin. Con lo cual acá hay un problema de tipado. No puede llamarse la variable, la función que recibe un método string, no puede recibir un string nuleable, ¿sí? Esto no funciona. En cambio, si nosotros sí queremos que reciba algo de tipo string o null, o sea, de un string nuleable, le asigno, defino el argumento como string nuleable. Ahora, esto sí permite que yo pueda recibir algo null o que pueda recibir algo de string, ¿sí? Fíjense que acá tengo una función describe string, que el argumento yo lo llamo maybe string, porque puede ser un string o no, y devuelve algo del tipo string. Entonces, ¿qué pasa adentro? Digo, si maybe string es distinto de null, o sea, va a ser un string, porque no es null, retorno caracteres igual maybe string length, ¿sí? Inclusive acá podría llamar a la función strlen de maybe string y esto debería andar, si yo no me equivoco, exactamente. ¿Sí? Esto funciona. ¿Por qué? Porque el compilador ya sabe que esto no es null, con lo cual ya sabe que este string va a ser de tipo string, con lo cual puede llamar a esta string, a esta función stringlen, porque sabe que es de tipo string. Pareció un trabalengua. Pero bueno, si no es null, hago una cosa, y si es null, el else, esto no es un string, es null, ¿sí? En este caso, si bien yo les dije recién que este tipo no es igual de este tipo, pero de alguna manera este tipo contiene a este tipo. O sea, string nuleable contiene a string y contiene a null, con lo cual el tipado de la función no rompe, ¿sí? Pero en cambio al revés no funciona. De la misma forma que puedo recibir un argumento nuleable, puedo hacer que mi función tenga un tipo de retorno nuleable, ¿sí? La función stringlen nuleable recibe un maybe string, ¿sí? Que puede ser algo string o no string, y puede devolver algo de tipo int o no. Acá me voy a ayudar de un argumento que se llama null cipher. No, no es el null cipher es el otro. Este, si no me equivoco, es el Elvis operator. Después lo busquen mejor en la documentación. Si no me equivoco, es el Elvis Operator. A ver si me dejan buscarlo un minuto. Ya se los confirmo. Eh, Safety. No, no es el Elvis Operator, pero es parecido. No importa. No sé si tiene un nombre. Sí. Bueno. ¿Qué es lo que está pasando acá? Lo que hace este signo de pregunta es: si lo que yo estoy recibiendo, ¿sí?, es un string,
O sea, si lo que yo estoy recibiendo es null, corto acá. ¿Sí? Es como que corta. Y devuelve null. ¿Sí? O sea, si esto es null, o sea, el signo de pregunta lo que dice es, si esto es null, listo, devuelvo null. Si esto no es null, ok, sigo. ¿Sí? En este caso devuelvo length. Vamos a probar esto para que me crean. Si yo le paso no soy null, soy null, perdón, era esta la que yo quería. Le paso un no soy null y acá le paso un null. ¿Sí? Bien, vamos a correr todo esto si no tengo ningún error. Esperen que termine de compilar. Y ya ahí más o menos estamos. Bien, no me imprimió nada. ¿Por qué no me imprimió nada? Porque no... Ok, tendría que llamar a los printline para que me empiece a imprimir cosas. Si no, obviamente no va a imprimir nada. Tiene razón el compilador. Sí, ahora sí, si yo lo vuelvo a correr, me tiene que imprimir el 11. Este 11 son la cantidad de caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Es el length. ¿Sí? Y si acá le paso null, devuelve null. ¿Sí? Entonces, esto lo que hace es, la función puede devolver algo de tipo int o algo de tipo null. ¿Sí? Si el maybe string es string, continúa la ejecución y le pide el length. Si maybe string es null, corta ahí y devuelve null. ¿Sí? Bueno, sigamos. Cualquier cosa, si tienen consultas, manden por mail o si quieren abrimos un canal de Slack, no hay ningún problema. Díganme ustedes cómo prefieren que vayamos resolviendo toda esta cuarentena. Ok, clases. Eh, Tiene varias ventajas el hecho de usar clases en Kotlin. La primera ventaja es que si yo quiero declarar una clase vacía, lo único que tengo que hacer es ponerle el nombre de la clase. ¿Sí? No hace falta que le ponga ni los paréntesis del constructor, ni las llaves del cuerpo. ¿Sí? Esto ya es una declaración de clase. Puede llegar a ser útil en algún lugar. Puedo declarar una clase simplemente con el constructor por defecto. Declaro la clase contact que tiene dos variables de instancia, la variable id de tipo int y la variable email de tipo string. Id es inmutable, email es mutable. Y con esto ya tengo una clase y no tengo que hacer nada más. Esto es el equivalente a declarar, o sea, yo podría declarar todas las variables acá adentro y bla bla bla. Ya podría hacer esto, si yo no quisiera. El equivalente en Java sería hacer algo así. Contact. ¿Sí? Bien. Bueno, y ahí asigno todo, ¿no? Acá tenés que decir, bueno, this ID igual ID, this email, perdón, this email igual email, bla, bla, bla. ¿Sí? Bueno, pero en Kotlin no necesitamos todo esto, con lo cual alcanza con usar el constructor por defecto y ni siquiera tengo para las llaves. ¿Sí? Esto es una clase que tiene simplemente dos valores y no tiene comportamiento. Para que me crean un poco, vamos a ver cómo invocarlas. ¿Sí? En vez de hacer, ya les comenté esto, el new no hace falta, hago new customer, que es la de arriba, no necesita new si los paréntesis, lo guardo en la variable customer, la instancia, contact, un contacto, ¿sí? El ID 1 y un email. Esto automáticamente me da los accessors. Yo puedo a contact, a customer no puedo pedirle nada porque no tiene ni siquiera variable de instancia, ¿sí? Así que no, lo puedo imprimir si quieren, eh, pero va a imprimir nada, un hash customer. En cambio, a contact tiene dos variables de instancia, id y email, ya dijimos. Una de las cosas que me da gratis Kotlin son los getter y los setters. ¿Sí? Yo puedo, fíjense que yo voy acá a hacer un printline de contact.email. ¿Sí?
para que vean el email que se ve por defecto. Y acá lo vamos a reasignar y lo vamos a imprimir. No necesito declarar getters y setters, los tengo por defecto. Ni siquiera, tampoco necesito poner ni get ID, o sea, es directamente el nombre de la variable, ¿sí? El nombre de la variable es el getter y es el setter. Eso no quiere decir que estoy sobreescribiendo directamente las variables, ¿sí? Si yo no defino explícitamente get setters, perdón, sí estaría pisando directamente, pero en realidad Kotlin usa tiene una forma de declarar getters, con lo cual yo puedo declarar un setter y un getter y seguir invocándolos de la misma manera. Ahora les voy a mostrar. Pero para que me crean que tengo los getters y los setters automáticos, esto en Java no funcionaría, sobre todo, en realidad si la variable es pública, sí. Bien, corro esto, ¿sí? Y acá, el customer, nada, acá me está imprimiendo la instancia de la clase, ¿sí? Customer arroba hash, ¿sí? Es la instancia que guarda en memoria. Este 1 es el ID del que le pasamos acá. Este es el email que definimos cuando instanciamos la clase. Lo pisamos con su setter y lo volvemos a imprimir, ¿sí? Y para que me crean que puedo hacer de forma segura getters y setters, ¿sí? Lo que voy a hacer es, yo acá puedo definir un getter, ¿sí? El tema con el getter es que para que yo pueda el getter necesito tener la variable acá, ¿sí? Con lo cual voy a tener que hacer unos cambios y no tener que usar el constructor por defecto. Lo que vamos a hacer es decirle que esto va a seguir recibiendo una variable de tipo ID, ¿sí? Esta va a ser el ID que acá, y aquí puedo definir mi getter y vamos a decir, bueno, inline, un getter, y después sí vamos a hacer el return de esto. Bueno, el tema es que acá, al ser un byte inmutable, nada, tengo algunos problemas porque no me dejaron hacer la designación. Vamos a hacer al revés, vamos a usar email en vez de tenerlo descargado acá. Vamos a ver el para email. Vamos a ver, este es email, aquí, y acá lo asigno el email, esto también funciona. Y le defino el getter, este email lo pongo en list email. Para que quede explícito, de la misma manera puedo definir un setter. Acá lo que hago es así, soy un setter, y acá lo que tengo que hacer es, acá me va a llegar un value, ¿sí? Que es el valor que me va a llegar. Entonces lo que tengo que hacer es agarrar ese value, ¿sí? Y guardárselo a la variable, ¿entiendes? Entonces lo que pasa con Kotlin es que si yo agarro y digo, bueno, email igual value, ¿sí? Eh, esto es medio un problema. Vamos a darle, está chillando por otra cosa, pero el tema es el siguiente: si yo a email le asigno el valor value, que es lo que me va a llegar por el setter, esto vuelve a llamar al setter y vuelve a pisarse y entra en un loop infinito. ¿Sí? Para que eso no pase, porque por las cuestiones de sintaxis, esto igual en realidad es un set email, ¿no? Obviamente lo que estamos haciendo al hacer email igual value es hacer un set, pero en Kotlin tiene la sintaxis esta. Para que esto no pase, Kotlin lo que tiene es un backfill, se llama, ¿sí?
tiene una palabra reservada fill que funciona solamente dentro del setter. Creo que el getter también. ¿No? Sí, creo que fill, tanto en getter como en setter, sería como una copia de eso, para no entrar en la recursividad de andar llamando al setter todo el tiempo. Entonces lo que hago es guardar el fill, el value. Básicamente no hice nada distinto, en el getter estoy retornando el valor, en el setter lo estoy pisando, simplemente para que vean que yo puedo definir getters y setters, agregarle más cosas y eh, la sintaxis sigue siendo la misma. Para que me crean, vamos a correrlo. Llamé a soy un getter cuando estoy pidiendo el email acá, después imprimo y imprimo el arroba Gmail. Soy un setter, que acá está llamando, y vuelve a llamar a soy un getter con el print line de abajo y después seguiremos después un poco más con esto. Vamos a seguir con otras cosas. Sí, todo, herencia. Vamos con las herencias. Por defecto todas las clases en Kotlin son final. Y no sé si vieron esto en objetos 2. Eh, si en Java declaro una clase como final, no la puedo extender. ¿Sí? No puedo extenderla con otra clase. Por defecto todas las clases en Kotlin son final, con lo cual si yo quiero que mi clase pueda ser extendida por otra, si quiero poder tener herencia, necesito explicitarlo. ¿No? No se va a poder. Acá tengo mi clase FinalDog, ¿sí? Y defino una nueva clase Bulldog. Estos dos puntos es el equivalente a extends. Si en Kotlin en vez de poner extends como ponemos en Java, simplemente alcanza con los dos puntos. Esto significa que estoy extendiendo. Defino mi clase Bulldog que la estoy extendiendo de FinalDog. Como no puedo, porque FinalDog es final, esto me da un error de compilación. Así que esto no lo puedo hacer. Entonces, para que una clase pueda ser agregada, le tengo que poner la palabra reservada open. Open class dog. Esta sí es una clase que se puede extender. Con los métodos pasa exactamente lo mismo. Si tengo los métodos por defecto son finales, si quiero poder extenderlos o sobreescribirlos en realidad de la clase que esté extendiendo, tengo que poner como open. ¿Sí? Este es un método que se puede sobreescribir. Open como hacer hello, ¿sí? Open fan de hello. El único de eso es un print line, ¿sí? Y el método que es final, este es un final hello, con otro print line de reemplazable. Yo acá defino la clase Yorkshire, así es como se pronuncia. Esto extiende de dog, ¿sí? Eh, porque si no, no tengo. Necesito, si no, no tengo instancia. Está diciendo el código que si no, no puede llamar a. Que no puede llamar a la instancia. La clase Yorkshire extiende de dog y a la vez genera una instancia cuando esta se genera una instancia. ¿Sí? A un override en Java lo hacíamos, si no me equivoco, con la notation override. ¿Sí? Override de Java. Acá eso no hace falta, tiene una palabrita reservada override que permite sobreescribir. Sobreescribo la función sayHello, pero si yo quisiese sobreescribir la función final, esto me va a tirar un error. Me dice que final es final y no puede ser sobreescrito. ¿Sí? No sobreescribir. Si corro esto, ¿sí? Es una variable dog de tipo dog y le instancio Yorkshire y digo say hello, esto va a decir with empieza. ¿Sí? Bueno, para seguir, vamos a ver si queda bastante. El if eh, funciona de varias maneras. A diferencia de Java, el if en Kotlin no es una estructura de control, sino que es una función.
Eso quiere decir que devuelve siempre un valor de una función de expresión, pero se puede usar como una estructura de control. El uso tradicional, si A es menor que B, y defino el máximo como B. Si A es mayor que B, defino el máximo como A, y si no, defino el máximo como B. Este sería esto. Voy a editarlo. Ah, pues si no tengo que dejar aquí. Eh, nada, el uso clásico del if, ¿sí? If normal, if else, y obviamente esto puede seguir con un if else, A es menor a B, lo dejamos acá adentro, y no igual a 0, ¿corta? En lugar de 0, o le pongo cualquier número, ¿no? Pero bueno, es el uso tradicional de if else. Pero lo que me va a interesar un poco más notables es usarlo como una expresión, ¿sí? Como no es una estructura de control y es una expresión, devuelve un valor, entonces yo lo puedo usar así y lo que va a retornar va a ser el valor y lo puedo reasignar a una variable. La función más 2 dice si A es mayor a B, esto le va a asignar A y si no le va a asignar B, ¿sí? Al usarlo con los bloques también lo puedo usar como una expresión. Fíjense que yo le estoy, el resultado del if le estoy asignando a la variable max3. En este caso la última línea va a ser el valor que se retorne, ¿sí? No hace falta ponerle al return y no puedo ponerle al return porque se queja, pero tiene un retorno implícito en la última línea, ¿sí? Este es el equivalente a exactamente lo mismo, solamente que es automático, no necesito especificarlo. Y lo puedo guardar en una variable. Ese es el uso más copado que tiene el if. Las igualdades, no tengo un poco de paja. Cualquier cosa, si quieren, volvemos a ver algo, me avisan y repaso sobre algún tema en particular. La igualdad, tenemos tres signos iguales, digámoslo. Un solo igual asigna, que es lo que venimos haciendo en el misterio. Con dos tenemos una comparación estructural, eso quiere decir que lo que va a comparar es que el valor de lo que yo estoy comparando sea lo mismo. Y con el tres iguales es una comparación referencial. Nosotros no solo el valor tiene que ser el mismo, sino que en realidad estamos comparando que sea exactamente la misma instancia. ¿Sí? Vamos a verlo con ejemplos. Dejemos el clase Simpson por ahí. Vamos a empezar con esto. ¿Sí? Yo defino una variable blue que le asigna el valor blue. ¿Sí? Y defino una función sameBlue que es igual a blue. ¿Sí? Si yo hago blue igual a sameBlue, esto me da true, ¿sí? Porque compara los strings blue y blue. ¿Sí? Si lo hago tres iguales, en este caso también me da true porque compara a la misma referencia que, o sea, cuando usa tipo de datos primitivos no usa siempre el mismo espacio de memoria, entonces, pero acá sí vamos a ver que defino un set de números y defino otro set de números. Eh, Al ser conjuntos, ya saben que los conjuntos no importa el orden con el cual 1, 2, 3 o 2, 1, 3 en realidad es el mismo conjunto. Entonces yo pongo numbers igual a same numbers, esto me da true, porque los conjuntos son iguales, tienen los mismos elementos, pero son distintas referencias, ¿sí? Uno vive en un espacio de memoria y el otro vive en otro espacio de memoria, con lo cual la comparación referencial da false. Vamos a ver lo que hace Simpson antes de meternos en cómo usarlo. Esto tiene una propiedad de instancia, una variable de instancia llamada name, y le defino una función equals, ¿sí? ¿Por qué override? Bueno, acuérdense que como en Java todo por defecto extiende de object, ¿sí? Con lo cual object tiene que definir una función equals, con lo cual yo acá lo estoy usando. Defino una función equals que recibe otro objeto. En Java esto creo que si no me equivoco le poníamos object para decir que es algo de cualquier objeto. Acá en Kotlin le ponemos any, que any significa cualquier cosa, y el signo de pregunta que también puede ser null, porque cualquier cosa no incluye null. ¿Sí? A fijar. Necesito que sea igual que como está definido arriba. Bueno, la función equals te dice si una instancia de la clase Simpson o Simpson
es igual a otra instancia de la clase Simpson. Entonces, para eso digo, bueno, para que sean iguales, el otro tiene que ser Simpson, order is Simpson, y además lo que voy a decir es que esta es la única parte que me importa más, que es el name tiene que ser igual al name. Para que dos instancias sean iguales, necesito que tengan el mismo nombre. Que tengan el mismo nombre me alcanza para que sean iguales. ¿Sí? Este es el hashcode, no me importa si se acuerdan cómo funcionaba esto, estaba bien, y si no, no pasa. Entonces ahora sí, defino un Bart, se llama Bart, y defino un Bort, se llama Bart. ¿Sí? Entonces digo, Bart es igual a Bort, sí, porque se llaman igual. ¿Sí? Voy a poner igual de acá, name es igual a name, true. Pero no es igual, Bart a Bort. ¿Por qué? Porque son dos instancias distintas. Esta es una instancia, esto se generó otra instancia. No son la misma instancia, hay dos espacios de memoria distintos conviviendo. Por eso el triple igual da false. En este caso da true por cuestiones de cómo maneja el tipo primitivo de los strings y los ints en el espacio de memoria. Este es un buen ejemplo arrancado. Eh, Algunas cositas más. Cómo puedo limpiar con cosas. ¿Sí? Acá estoy definiendo una lista de elementos, una lista de strings en este caso. No se ve nada. Tengo una lista de strings, ¿sí? Que es una lista de tortas. Los puedo crear directamente con un for, ¿sí? For cake y cakes. Voy iterando, agarra la lista de cakes y en cada iteración lo pone en cake. Printline torta de cake. Ministerio. Y quiero iterar lo que sería el equivalente al for each igual 0, igual 0 y más. Iterando sobre los índices. Bueno, hago un for y hago in cakes.indices. ¿Sí? Esto es algo reservado de las listas. Si yo le pido los índices me va a devolver 0, 1, 2, 3 todos los índices de la lista. Entonces puedo decir, bueno, cakes y accedo a la posición del array igual que Java. Lo mismo con el while. ¿Sí? Acá el while no tiene ningún misterio. No sé, cakes item 0, while cake item sea menor a 5, a cake e incremento el contador. De nada, lo mismo el while. ¿Sí? La diferencia del do while con el while es que el do while la primera vez siempre va a entrar, cambio el while puede que no. Nada. Iteración, después peguenle una revisada. Rangos, esto es un poco más interesante. Eh, si alguien usó Python, esto es muy parecido a lo que hace Python. ¿Sí? Si yo defino esto, esto me define una lista. ¿Sí? 0, 1, 2, 3. Me define una lista entre 0 y 3 con estos dos puntitos. Entonces yo los puedo tomar. ¿Sí? Por i in 0, 3, o sea, por cada elemento en la lista 0, 1, 2, 3, a un print. Les puedo agregar saltos. ¿Sí? Acá genero una lista del 2 al 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero con saltos de 2. ¿Sí? O sea que hago 2, 4, 6 y 8. Entonces después los recorro, esto me genera la lista de 4, 6, 8, los voy recorriendo todos. Esto es ascendente, lo mismo lo puedo hacer de forma descendente, solamente que en vez de los dos puntitos voy a usar palabras. Por i in 3 down to 0, tener una lista inversa, ¿no? 3, 2, 1, 0, y le puedo agregar saltos. De 9 a 0, los saltos de 3, 9, 6, 3, 0. Para todo lo que sea numerable lo puedo usar, como lo puedo usar para números, lo puedo usar para caracteres, porque los caracteres tienen equivalente al código ASCII, que están en orden de ese numerable, con lo cual puedo hacer una lista de caracteres A a B. Los caracteres se usan en general con comillas simples, la comilla doble se usa más, deja de serlo para el string. Una lista de A a D, A, B, C y B. Acá una lista descendente de la Z hasta la S con saltos a 2. Esto me queda Z, X, B y T.
Puedo usar los rangos para evaluar pertenencia, esto es algo bastante copado. Si defino una variable x igual a 2, digo bueno, y x está en el rango del 1 al 10, lo imprimo, si no, retorno false. Voy a dar true porque pues, y si lo quiero negar, ¿sí? X not in en el rango de 1 a 4, ¿sí? Esto me da false porque sí está. Vamos a ponerle para que esté de true, ponerle 4 y 10. Esto automáticamente, si X no está en el rango, X acuérdense que X es 2, si X no está entre 4 y 10, bien. Esto es útil porque si a veces para querer evitar comparaciones de es menor que tanto y es mayor que tanto, bueno, puedo usar un rango bastante más útil. Bien, data classes. Las data classes lo que tienen de interesante es que son, si yo le agrego la palabrita data a una clase que estoy definiendo en Kotlin, me viene con cosas de regalo. Me viene con el método equals definido, que lo había definido a mano, el copy, para hacer una copia de una clase a la otra, de una instancia, perdón, de una instancia a una nueva instancia, el hashcode, estamos complicados. Ya son varios, mucho tiempo hablando, casi una hora. Hashcode también viene gratis y el toString también viene gratis. El toString básicamente lo que hace es imprimir el nombre de la clase y los valores de cada uno de sus variables de instancia. Y el equals compara que además de ser la misma clase sean todos los elementos, las variables de instancia sean todas iguales. Entonces nada, con definir esto así, yo ya tengo una clase que viene con varias cosas interesantes. ¿Para qué es útil esto? Si queremos definir básicamente estructuras y no objetos que tengan comportamientos. Si tenemos mucho comportamiento no va a ser muy útil, pero si tenemos objetos que tienen poco comportamiento, que los queremos usar más como una estructura de datos, como un contenedor de información, el data class es muy útil porque me permite compararlos simple, sin hacer nada, puedo visualizarlos sin hacer nada, y no tengo que escribir código. Básicamente lo saco en una línea. Muy útil para ese tipo de cosas. Acá defino el user Alex con ID 1, ¿sí? Se le da un print name a esto. Este es el toString de por defecto. Imprime cada una de las variables. Defino un second user Alex con 1 y un tercer user Max con 2. Y digo que si el primero es igual al segundo es true, porque los dos se llaman Alex y los dos tienen ID 1. Y si el primero es igual al tercero me da false porque se llaman distinto y tienen ID 1. El copy lo que hace es generar una misma instancia con las mismas propiedades, pero con la posibilidad de sobreescribir cosas. ¿Sí? En este caso un copy y sobreescribo el primer argumento que es name. Entonces me va a crear un nuevo user con el name max de ID 1, pero al igual que como les dije antes cuando las funciones tenían nombres, los argumentos tenían nombres, perdón, puedo hacer un copy y decir, bueno, y el ID va a ser 2. Entonces tengo un user con el nombre Alex y el ID 2. Bastante útil si estamos usando como si fuesen estructuras sin comportamiento. Después si quieren les paso todo esto, lo corren y lo prueban. Eh, bueno, los singletons, los objects en realidad, son singletons. Si no vieron el patrón singleton, péguenle una buscada, no lo voy a explicar ahora. Pero va a ser muy útil que sepan de qué se trata. Lo que estamos haciendo acá es un objeto que es a la vez una clase y una instancia. Es la declaración de la clase, pero a la vez es la instancia, es la única instancia. Los que hicieron Wallock, en la comisión de objetos 1 con Wallock, esto ya lo deben haber visto porque Wallock soporta el manejo de objects. En Smalltalk no, en Smalltalk no hay esta noción de object. Eh, si quieren pueden verlo como una clase que solo tiene métodos de clase y no tiene métodos de instancia, entonces están accediendo simplemente a los métodos de clase y no están accediendo a los métodos de instancia. La idea es que esto es un objeto que, cada vez que yo lo llamo, es la misma instancia y a la vez también es una declaración de clase. Está todo junto. A veces es útil si no quiero tener muchas instancias del mismo objeto y quiero tener solamente una sola instancia, son útiles. ¿Sí?
defino price con varias variables, standard, holiday y special, la función average que me devuelve el promedio, la función sumAll que suma todo, ¿sí? Entonces directamente digo price, ¿sí? Ya esto es una instancia, no es una clase como si yo acá le hubiera puesto class, parecería que estuviese llamando al mensaje de clase, por eso le decía a la gente de montos que lo pueden pensar así, pero esto ya es una instancia, ¿sí? Es una instancia de la clase price y es la única instancia de la clase price y le pido el valor de starter, ¿sí? Que va a ser 30. Y a price le pido el average y me devuelve 60. ¿Sí? Recuerden que esto siempre es la misma instancia. Puedo generar un objeto on the fly anónimo, ¿sí? A la variable unique, defino un object sin nombre, con es anónimo, que tiene un valor unique que es 42 y que tiene la función average, que es price, la instancia de price de arriba, el average más unique dividido nada, algo loco para ver qué hace. Entonces a este unique le pido el average. ¿Sí? Eh, le puedo cambiar el estado, ¿sí? Es una única instancia, le puedo cambiar el estado. Eh, es un object en realidad, ¿sí? Es como que declaro la clase y la hago new, es todo junto. Le pongo 0, bueno, el average ahora. Y después chusmeen un poco. Voy metiéndole pata para que no sea demasiado largo, ya una hora, quedan un par de cositas. Eh, bien, las listas, tenemos listas y tenemos conjuntos. Las listas por defecto tengo list que tengo que declarar el tipo, ¿sí? Esta es una list que marcan sus elementos de tipo string. Tengo un shortcut que es list_of que me define generar una lista bastante más copada. Y así como está, es una lista inmutable. Quiere decir que yo no le puedo agregar elementos y no le puedo sacar elementos, ¿sí? Más allá de que esta variable sea inmutable, con lo cual quiere decir que yo no puedo sobreescribir roots, pero además la lista es inmutable, con lo cual a roots yo no le puedo agregar cosas, ¿sí? Esto que estoy queriendo hacer acá, roots add fury, me va a tirar un error de compilación, ¿sí? Ahí apareció el rojito. Resolve reference add. ¿Por qué? Porque las listas inmutables no tienen el método add, no puedo agregarle elementos. ¿Sí? Es una lista que ya queda fija con los elementos que tiene. Si yo sí quiero tener una lista que pueda agregar elementos, fíjense que estoy declarando una variable source, que es de tipo val, o sea, la variable es inmutable, no puedo cambiarle el valor a la variable, pero como el tipo es de una lista mutable de strings, yo le puedo agregar y quitar elementos, ¿sí? Inicializo la lista con mutable list of con sudoers, en este caso con std groups, y yo después le puedo agregar otros sudoers más, ¿sí? Yo acá le pido el, perdón, yo acá le pido este que me pido arriba, cada dos lo puedo agregar, ¿sí? Acá estoy agregando acá. Por otro lado, lo mismo funciona con los sets. Los sets ya les dije que son listas sin repetidos y no importa el orden. Si es una lista sin orden, una definición matemática. Entonces, yo acá hago un set inmutable, es esto, de planetas, Tierra, Titán, Titán, Asgard y Tierra, ¿sí? Pero si los recorro, tengo tres, porque esto no permite repetidos, con lo cual esto se muere, este se va a morir y este se va a morir. ¿Sí? Bueno, puedo recorrer, recorro los roots, ¿sí? Me voy a imprimir root y root. Este es un método para los que creo que en Wolof también lo ven de esta forma, si no en Smalltalk seguro que sí. Eh, nada, hago for each, le puedo pasar un bloque, después me meto un poco más en esto, en el objeto que sigue. Recorro todos los elementos, en vez de recorrerlos con un for explícito a modo estructural, lo recorro de una forma un poco más objetosa o funcional, como quieran verlo. Esto va a recorrer todos los elementos, ¿sí? Este va a ser el argumento de cada elemento, el elemento E, y hago un println de E, que como estoy recorriendo los sudoers son Tony, Steel, Bruce y Carol. Y acá lo voy a agregar. Lo mismo para los planetas, los puedo recorrer. Una diferencia que tiene esto con respecto al de arriba es que
Puedo no definir de forma explícita el nombre de cómo va a llamarse el elemento dentro de la iteración. Dice, acá yo le pongo elen, puede ser elen. O sea, yo acá puedo ponerle Goder, listo, tiene que ser Sugar. Le puedo poner explícitamente un nombre, o puedo obviarlo. Si yo no le pongo nada, va a ser it. It va a hacer referencia a cada elemento que se esté iterando. Entonces los planetas van a ser Tierra, Titán y Asteroide. Bueno, a ver, cierro un poquito más, cierro casi ya estamos cerrando. Los maps son una colección clave-valor, ¿sí? Eh, tengo un mapa, un map de int a string, ¿sí? O sea, la key va a ser un int y el value va a ser un string. Esto lo pueden ver, creo que como un diccionario Python. Bueno, Python tiene este tipo de cosas, Smalltalk tiene este tipo de cosas. En Smalltalk sí es un diccionario, en Python creo que lo llaman hash, no me acuerdo. Pero bueno, nada, es clave valor. Tiene un diccionario clave valor, un hash, un map, como quieran verlo, depende del lenguaje. Define un mapa, ¿sí? Este mapa es inmutable, donde la key 1 tiene el valor intro, la key 2 tiene el valor orga, la key 3 tiene el valor map1. Acá abajo defino un map mutable, o sea que le puedo agregar y quitar cosas, donde hago un invierto, ¿sí? La key va a ser un string y el value va a ser un int. Yo tengo intro 10, pongo como las notas de las materias que me fue probando, orga 8, objetos 1, 9. ¿Sí? Es un mapa de materia, eh, nota. ¿Sí? El primero es de código de materia, el código 1 va a 5, el código 2 va a 0, el código 3 va a 1. Define una función approve, ¿sí? Que recibe un código y agarra el map de approve y le pregunta si contiene la key, el código del code, ¿sí? Esto queda medio raro porque yo le estoy pasando el código, o sea, le paso 1 a code, le pido el valor que tiene en 1, que va a ser intro, y esto se lo paso a contains key, o sea que si alguna de las keys es el score, que recibe un nombre y devuelve algo que puede ser null o que puede ser int. Entonces, si approve contains key name, ¿sí? Estamos haciendo arriba, básicamente lo mismo. Eh, approve, me quedo con el get value. Este get value es el equivalente a ponerle las llavecitas, ¿sí? Le puedo pedir a un map, le puedo pedir el value así, físicamente con get value, o el modo más común, más usado, A, C, que sea, con la llavecita, ¿sí? Para la true, get value, name, y si no, devuelve. Bueno, para que me crean que todo esto funciona, tenemos todo el código de acá. Approve 1, ¿sí? Si quiero saber si aprobé la materia 1, o sea, si aprobé intro, me devuelve que true. Quiero saber si aprobé la materia 3, que es mate 1, no está en el mapa de aprobadas, así que me devuelve false. El score de intro me va a volver 10, el score de UI me va a volver null, porque la estamos cursando, obviamente. Para todas las materias approve, las va recorriendo y el mapa se recorre, si quiero usar de forma explícita, le tengo que poner dos valores, ¿sí? La convención es llamarle key y value para no hacerse tanto lío, y hago el print line. Si quiero usarlo de forma implícita, tengo el objeto it, que es el implícito, y le puedo hacer it.key, it.value, ¿sí? Y ahí recorre todo. Entonces los paso y lo prueban. Y por último, para cerrar, ¿sí? Para que vean, ya tengo más sitios. Tengo un listado de varias operaciones que se pueden hacer con conexiones. Si elegí una lista, puedo filtrarlos, si puedo hacer un filter. Entonces, de la lista me quedo con los elementos que sean mayores a 2. O sea, esto me va a volver una lista que solamente va a tener 3. Este map es el equivalente a collect Molotov. No sé el vuelo que tiene. No es lo mismo que generar un mapa del anterior, sino que es mapear valores. Lo que hago es por cada elemento lo multiplico por 2
entonces me devuelve una lista 246, ¿sí? Estos son varios métodos que any, all o none, que verifican si se cumple una condición para any, o sea, para alguno, ¿sí? O para all, para todos, o para none, que es para ninguno. Si en este caso digo, bueno, alguno es igual a 2, sí, una dada true. Si yo acá le pongo all, si todos son iguales a 2, es una valor false. Si le pongo none, también me valor false porque es igual a 2. El find, ¿sí? Me permite decirle, bueno, eh, quédate con el que sea encontrar si hay uno mayor a 3, como no hay ninguno me va a volver null. Acá yo le puse C2, esto me va a volver 3, perdón, 3, ¿sí? Se queda con el primero que encuentra, ¿sí? Si esto está repetido se queda con el primero, si no tiene la función find last que está el first last, se queda con el primero y con el último, ¿sí? Obviamente, count va contando con una condición, o sea, yo puedo usar count así, esto me cuenta todos los elementos de una lista, y count con una condición no sería muy útil porque para eso uso length, ¿no? Pero si quiero contar con una condición, bueno, me cuento todos los que son mayores a 1, en este caso hay 2, el 2 y el 0. El min y el max, el mínimo y el máximo. Puedo ordenar una lista, devuelvo una nueva lista ordenada, en este caso las ordeno por negativo, ¿sí? Ordeno por el menor, o por el inverso, digamos, invirtiendo la lista. Y el get or else es bastante útil porque digo, bueno, si yo quería decir, bueno, si yo quiero hacer list, por ejemplo, elemento 7, ¿sí? Esto me va a tirar un error porque no hay índice 7. En cambio, si hago el get or else, puedo poner un valor por defecto. O sea, dame el 7 o si no me atrás nada, debería estar el 7. Bueno, me apuré un poco sobre el final para que no se haga demasiado largo, que igual lo fue. Eh, si quieren que les, o sea, voy a subir esto en algún lado, ¿sí? Después de mandarle el video. Si tienen alguna duda, escriban a la lista. Si quieren usar un Slack, canal de Slack para ir comunicándonos estos días porque están haciendo pruebas, están aprendiendo cosas y quieren resolver consultas, también lo podemos hacer. Simplemente avísenos porque si a nadie le interesa no voy a crear un canal de Slack al pedo. Y bueno, nada, esto es por ahora. Eh, si tenemos alguna novedad, les vamos avisando. Hasta luego, gracias.